en un escenario donde el gobierno, las patronales y los medios siguen sosteniendo esta farsa de la baja de la inflación, ¿no? Y creo que en la praxis evidenciamos que esto no se expresa, ¿no? Tenemos un escenario atravesado por luchas, donde, bueno, tenemos el caso de Aerolíneas Argentinas, donde la burocracia sindical ha entregado la lucha por la reivindicación contra la pérdida del poder adquisitivo. Tenemos las distintas movilizaciones que estuvieron atravesando al país, que venimos discutiendo, y nuestra propia orientación del 8 de marzo, el 24, el 23 de abril, la lucha de los docentes universitarios, los estudiantes, en defensa de la educación, ¿no? Creo que me parece que la charla de hoy, ¿no? De cómo frente a este estado de cosas convertimos esa lucha en una perspectiva socialista. Me parece que el título de la charla es acertado en este sentido, porque cómo preparamos frente a este estado de cosas que esas luchas en curso se convierten en una perspectiva de una huelga general y de la misma construcción de un partido de la clase obrera. Por eso le voy a pasar la palabra a nuestro compañero y dirigente Marcelo Ramal para discutir un poco sobre la situación política y qué conclusiones nosotros sacamos frente a este escenario y este estado de cosas. Bueno, compañeras, compañeros, la compañera Camila recién colocó probablemente los dos elementos más importantes, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en la situación política. En primer lugar, bueno, una suerte de cambio de tendencia, un viraje en el ánimo de lucha, de acción de los jóvenes, de los trabajadores, y luego un elemento que hasta puede ser contradictorio, ¿no es cierto?, con el anterior, y es una campaña, ¿no es cierto?, bastante fuerte, que el gobierno está empeñado en colocar, tratando de presentar o de vender la cuestión de que, bueno, todo está marchando bien. La inflación está bajando, el salario se está recuperando, la economía se está poniendo a funcionar. Bueno, que opera, digamos, con una furia, ¿no es cierto?, muy intensa, buscando indudablemente contrarrestar lo anterior, es decir, presentar la idea, el concepto de que no hay motivo para salir a luchar, porque en definitiva, digamos, la curva del retroceso económico, social, ¿no es cierto?, de todo este periodo, se estaría revirtiendo. Bueno, y todo esto vamos a tratar de discutirlo hoy. El primer punto que creo que hay que destacar es que efectivamente tenemos en estas últimas semanas y meses este cambio de tendencia que tuvo un gran protagonismo en todo lo que tiene que ver con la juventud estudiantil. Y destaco esto porque alguien puede decir, bueno, la lucha universitaria estuvo presente desde más o menos marzo, abril de este año. Finalmente, la primera marcha universitaria, ¿no es cierto?, se produjo, creo que fue el 23 de abril, ¿no es cierto?, que fue, ¿no es cierto?, la marcha más importante. Pero se ha producido un cambio en
la característica de este movimiento estudiantil universitario. Esa gran marcha de abril, y en buena medida la que tuvo lugar cuando se había sancionado esta ley universitaria y todavía se discutía el veto, fueron movilizaciones dirigidas por los rectores y por las federaciones de la docencia universitaria, que en una gran medida, en lo que tiene que ver con sus direcciones, están ligadas a los propios rectores. Este movimiento universitario dirigido por los rectores manejó la lucha en función de los propósitos de los rectores, que era conseguir manejar la caja que en las universidades depende de cada una de las gestiones, y después, como tantas veces dijeron, los salarios dependen de las paritarias. Es decir, un movimiento de toda la universidad dirigido por las autoridades de la universidad porque, bueno, en definitiva se había producido una crisis en el financiamiento universitario o un choque entre los rectores y el gobierno en relación a esta cuestión. Pero en diferentes circunstancias, cada vez que los rectores llegaban a un acuerdo, aunque sea transitorio con el gobierno, como el que llegaron allá por mayo, más o menos, de este año, la movilización se desactivaba. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas semanas? ¿Qué fue lo que pasó, ¿no es cierto?, en este último mes y medio? Bueno, que ese rumbo de los rectores, que terminó en una ley del Congreso que finalmente fue vetada y que quedó, ¿no es cierto?, completamente desarticulada, tuvo como respuesta las tomas de facultades. Y las tomas de facultades, estas ocupaciones y acciones de lucha que estuvieron alrededor de las tomas, ya no fueron un producto o una iniciativa de los rectorados. El movimiento de las ocupaciones movió a una masa de estudiantes que se manejó en forma independiente de las autoridades de la universidad y en buena medida también de los propios sindicatos docentes universitarios. Y esa lucha independiente emergió cuando los estudiantes advirtieron que el camino institucional, parlamentario, de las gestiones universitarias, había llegado a una vía muerta. Es decir, que no estamos simplemente ante un paso más, una lucha, una acción de los estudiantes, sino que se trató de un movimiento de características independientes en el sentido de independientes de la estructura del Estado, dentro de la cual incluyo a las autoridades de las universidades, naturalmente. Y ese movimiento independiente del Estado, bueno, gestó un proceso de lucha que colocó a la juventud estudiantil al frente de esta crisis educativa. Y esto es un síntoma político muy importante, porque en las grandes crisis nacionales y en las grandes irrupciones de la clase obrera, la juventud marcó el anticipo, ¿no es cierto? Esas grandes crisis nacionales, las grandes rebeliones populares fueron, no solo en Argentina, sino en muchísimas circunstancias históricas, anticipadas, precedidas por la acción de la juventud. Y cuando esto lo colocamos en un contexto más general,
Bueno, hay que saber leer, ¿no es cierto?, lo que ocurre, porque esta movilización estudiantil tuvo lugar en medio de huelgas docentes provinciales, de un clima de enorme inquietud, a veces no directamente expresado a través de luchas, pero sí de una gran deliberación en gremios industriales muy importantes, como ocurre en la siderurgia y como ocurre en el neumático, donde ustedes, inclusive siguiendo a Política Obrera, han podido ver del enorme debate que se ha desarrollado en la fábrica FATE en relación al régimen de trabajo en la fábrica. Y esto también es un síntoma político, porque 2 asambleas consecutivas de la fábrica, bueno, rechazaron un cambio en el régimen de trabajo que, ponderado, ¿no es cierto?, por la propia evaluación, por el propio cálculo de los compañeros de la fábrica, implicaba una pérdida de francos durante el año. Bueno, implicaba, ¿no es cierto?, una mayor explotación laboral considerada en su conjunto por parte de esta patronal. Entonces, tenemos este cambio de tendencia. Y probablemente, digamos, un giro que no es simplemente, que no lo tenemos que valorar simplemente en relación a estos 6 o 7 meses del gobierno de Milei, sino probablemente a un periodo más prolongado, donde tuvo lugar un repliegue de la clase obrera. Nosotros en distintos materiales hemos hablado de un reflujo de los trabajadores, que ya se vino arrastrando desde el periodo anterior, inclusive por parte de una clase obrera que fue golpeada por la pandemia, por el manejo capitalista de esa pandemia, por la enorme presión flexibilizadora que se desenvolvió después y por sobre todas las cosas, por el trabajo completamente desmoralizante y desquiciante de la burocracia sindical, en los grandes sindicatos, en los lugares de trabajo. Entonces, tenemos los síntomas, ¿no es cierto?, de una modificación en esa tendencia, y luego, naturalmente, otros indicios, otros elementos tratan de aportar este cuadro, pero ya en cosas que nosotros simplemente miramos de reojo, porque existen encuestas de opinión, pero las encuestas de opinión siempre tienen una gran dosis de manipulación, y para nosotros la mejor encuesta de opinión es el piqueteo sobre una fábrica, el contacto con los trabajadores, la respuesta que ellos tienen finalmente a nuestra propia acción política. Pero incluso esas encuestas de opinión han mostrado en los últimos meses, bueno, una declinación incluso entre parte de la población trabajadora que lo había votado a Milei. Yo hablé al principio de un elemento contradictorio, ¿no es cierto?, frente a lo que es, ¿no es cierto?, esta tendencia popular, que es esta bambolla que se está armando, ¿no es cierto?, con que bajó la inflación, la situación está más estable, ¿no es cierto?, todo este tipo de cuestiones, que esencialmente son una gran operación de propaganda por parte del gobierno. Lo primero tiene que ver con esta baja de la inflación, que lo primero que uno puede ver es que los índices darán 2,7%, darán una baja y todo lo demás, que nosotros no sentimos en ningún lado, ¿no? La impresión popular es que la inflación, la baja de la inflación, ¿no es cierto?, no se verifica,
Y está empezando a ocurrir algo que había pasado bajo el gobierno kirchnerista, con alguien que ahora está tratando de ganar popularidad, que es Guillermo Moreno, pero cuando Guillermo Moreno era funcionario de los Kirchner y manejaba o tenía una injerencia importante en el INDEC, bueno, se abocó a falsificar las estadísticas del INDEC, prácticamente la estadística de inflación, inclusive atacar con patotas a los técnicos o trabajadores del INDEC que denunciaban que la inflación era trucha. Bueno, ahora, según parece, se está instalando en el INDEC, ¿no es cierto?, un Guillermo Moreno, pero libertario, ¿no es cierto?, ahora, es decir, un Guillermo Moreno de Milei, porque los técnicos del INDEC están denunciando en este momento que el índice de inflación que se calcula no evalúa, no pondera adecuadamente el peso que tienen en este momento los servicios, las tarifas, la medicina privada, es decir, una serie de cuestiones que en la estimación que hace el INDEC refleja la realidad de hace 20 años atrás, pero no la actual, donde por diferentes motivos las tarifas de servicio público, el servicio de cable, suscripciones por internet y también cuestiones vinculadas a la educación y a la salud, que tienen un grado de privatización mayor, pesan mucho más de lo que pesaban hace 20 años. Y el aumento de esos servicios, cuando se toman por separado, es el doble de lo que aumentó el supuesto índice de inflación. Con lo cual la inflación real sería bastante superior, ¿no es cierto?, a la que están indicando estos índices de caída, 2,7 y todo lo demás. Para el gobierno truchar la inflación puede tener una importancia muy grande. ¿Por qué? Ustedes vieron, ¿no es cierto?, que en todo en todo lo que fue el periodo diciembre, enero, febrero, fue en ese periodo cuando se produjo la gran confiscación de los salarios y de las jubilaciones. Porque fue el momento en el cual, bueno, tuvimos una inflación monstruosa en 3 meses y ni los salarios ni las jubilaciones, ¿no es cierto?, acompañaron lo que fue la devaluación de la moneda, los tarifazos, todo lo que ocurrió en ese periodo del verano. Una vez que el gobierno se las arregló en esos 3 meses para confiscar el salario y las jubilaciones entre un 30 y un 40%, bueno, en algunos casos hablábamos antes de la universidad, los docentes universitarios denuncian una caída del 50% del salario. Una vez que se produjo, ¿no es cierto?, ese despojo, el gobierno dijo, bueno, ahora ajustamos por inflación, como ocurre con las jubilaciones, ¿no? Todos los meses ajustamos por inflación. Pero si la inflación es trucha, el gobierno está obteniendo allí una renta económica extraordinaria porque recauda dinero con los impuestos, con el IVA, de acuerdo a la inflación real y ajusta las jubilaciones con la inflación oficial o trucha, ¿no es cierto? Es decir, que está armando una confiscación económica adicional. Entonces, esta cuestión de la inflación, ¿no es cierto?, es una gran operación de propaganda dirigida a tratar de mostrar, ¿no es cierto?, la ficción de que se está armando una estabilidad económica. Pero
digamos, mirando más de conjunto lo que está ocurriendo con la cuestión económica, esencialmente lo que ha hecho el gobierno en estos meses es construir un negociado financiero que en la Argentina ya se hizo, ¿no es cierto?, varias veces, y que tiene como objetivo algo que voy a explicar después, y que tiene una gran importancia porque es una cuestión en la cual participa el Congreso, participan los partidos de la oposición. ¿Cuál es ese cuadro ficticio, no sé, lo que se ha armado? Bueno, esta relación entre el dólar y el peso, donde se dice, bueno, 1.000 pesos valen $1, 1.100, y hace varios meses, ¿no es cierto?, que la cosa está más o menos en lo mismo, ¿no es cierto?, más o menos está en ese nivel. ¿Cómo se está logrando eso? ¿Cómo lo está manejando el gobierno? Bueno, lo que ha hecho esencialmente es, por un lado, fabricar una llegada de dólares puramente especulativos, es decir, dólares que vienen acá para hacer un negocio de pocos meses, de corto plazo, cambiándolos por pesos y colocando esos pesos en el sistema financiero argentino. Y por supuesto, si ese dólar 4 meses después vale lo mismo y alguien obtuvo colocando esos pesos el 25 o el 30% de renta, bueno, el que cambió $1.000 por $1.000.000 de pesos y después ese $1.000.000 de pesos se transformaron en $1.300.000 pesos, si el dólar está igual, ya no compra $1.000, compra $1.300. Y ese 30% de renta debe ser el rendimiento financiero más extraordinario que algún capital puede obtener en el mundo en el momento actual. Ahora, para eso tiene que controlar el movimiento de los pesos, es decir, que los pesos no se vayan al dólar. Mantiene el cepo y trata de tener pocos pesos en circulación, algo que saludan todos los economistas, ¿no es cierto?, que siguen las ideas de Milei. Lo que no dicen esos economistas es quién tiene esos pocos pesos. Porque el problema no es solamente si hay muchos o pocos pesos en circulación, sino quién los tiene. Es evidente que con un despojo del salario de las jubilaciones del 30 o 40% del principio de año, los pesos se los sacaron a los trabajadores y a los jubilados. Pero los acreedores de la deuda pública han cobrado regularmente los intereses de la deuda en pesos. Y esto, ¿no es cierto?, es lo que lleva a que finalmente, de un modo forzado y controlado, bueno, no se puedan volcar más pesos, ¿no es cierto?, a la compra de dólares. Muy por el contrario, en medio de un retroceso económico general, una parte de los trabajadores y de la clase media que tiene algún dólar guardado lo ha vendido para poder vivir, para poder, ¿no es cierto?, para poder llegar a fin de mes. Entonces, esto ha armado un operativo financiero que ha traído capitales en lo inmediato a la Argentina y que el gobierno ha reforzado ahora con el blanqueo. Es decir, con el ingreso de capitales que en muchos casos son de dudoso origen, porque ha sido un blanqueo donde no le miraron la cara a nadie, y con ese dinero del blanqueo, ¿no es cierto?, ha creado también el clima de una cantidad de dólares que se han blanqueado, pero que pueden llegar a ser retirados también del sistema financiero formal ante el menor indicio, ¿no es cierto?, de que la situación
de que la situación se altere, como ocurrió, por ejemplo, ante un cuadro más o menos similar a este en el 2018 con Macri. En el 2017, acuérdense, Macri ganó las elecciones de medio término y después de ganar las elecciones de medio término hizo una reunión en el CSK en noviembre de 2017 y dijo: muchachos, ahora tengo la manija yo, vamos a privatizar todo, vamos a una reforma laboral, vamos a una reforma previsional, y al mes tuvo una rebelión en las puertas del Congreso, pero a los 2 meses hubo un cimbronazo financiero internacional y los capitales especulativos que estaban alimentando una situación parecida a esta que vivimos hoy se retiraron en masa de la Argentina y Macri tuvo que devaluar y vino, ¿no es cierto?, todo el derrumbe económico político del gobierno. Hoy estamos en ese cuadro del año 2017 con una pseudoestabilidad financiera atada con alfileres, pero sustentada principalmente con el ajuste del salario y de las jubilaciones. Porque hay una idea que es interesante. Fíjense que pasan 2 cosas. La deuda en pesos que el gobierno está acumulando, ¿no es cierto?, que está juntando, es una deuda muy particular porque el gobierno no paga los intereses de esa deuda, lo va juntando, lo va acumulando. Y eso, ¿no es cierto?, se va engordando. Pero al mismo tiempo el gobierno tiene que mostrar que, llegado el caso, tiene los pesos para hacerse cargo de esa deuda. Y la única manera de demostrarlo es ajustando. Todo el tiempo, no una vez. Por eso Adorni y Milei dicen que la motosierra es permanente. Porque una deuda pública que va engordando con intereses cada vez más elevados necesita tener como respaldo un ajuste presupuestario cada vez más elevado. Y eso es lo que fundamenta la idea de que la motosierra no termina nunca. El proceso de la deuda pública genera una dinámica económica que es como la de un adicto, ¿no es cierto?, que necesita todo el tiempo una dosis superior de ingreso de capitales que sustenten los capitales, ¿no es cierto?, que ya están, para sostener esa imagen de estabilidad. En un país donde cada 15 días o una semana miramos por Crónica TV que en alguna ciudad de la Argentina se armó una estafa piramidal, ¿no?, en San Pedro, no me acuerdo en qué otro lugar, Cositorto y todo lo demás. Bueno, muchachos, no vayan a San Pedro a buscar la estafa piramidal. La más grande estafa piramidal la está armando Caputo. Porque este régimen de creación de una deuda pública explosiva solo se sostiene, por un lado, acentuando el ajuste para darle más garantías de pago a los acreedores y tratando de incentivar a los especuladores de afuera para que sostengan, ¿no es cierto?, esa pirámide con ingresos de capital cada vez mayores. Por eso, y es por este motivo, que Milei tiene choques con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es como el vigilante mundial de los acreedores de la deuda, ¿no es cierto? Es el que está mirando si los procesos financieros de cada país son sustentables para hacerse cargo de la deuda que tienen. Y al gobierno argentino, ¿qué le dice? Mirá, vos estás armando lo de Cositorto. Sería mejor que en vez de respaldar deuda con más deuda,
juntes algún dólar real, ¿no es cierto? Verde, de esos, ¿no es cierto? Recortaditos y todo demás. Entonces le dice, esos dólares de verdad los vas a juntar si los exportadores de granos venden los 12.000 millones de dólares equivalentes que tienen guardados en los hilos bolsa. Pero para eso vas a tener que devaluar, porque esta gente no quiere recibir 1.000 mangos por un dólar, quiere recibir por lo menos 1.400, 1.500. Y el gobierno no quiere devaluar. ¿Por qué? Por dos razones. Una que tiene que ver con lo anterior, perdón, yo estoy haciendo problemas acá. Una que tiene que ver con lo anterior, que hablábamos, que es lo siguiente: si devalúa se termina la bicicleta financiera. Pasa, o sea, Caputo en ese caso repetiría su historia con Macri, cuando cagó a todos los fondos de inversión que vinieron a poner la plata como la están poniendo ahora, y cuando la fueron a retirar y dijeron, ¿me das el dólar a 1.000? No, querido, mira, tuvimos un problema, ahora vale 1.500. Perdieron todo lo que habían ganado. Entonces, una devaluación le plantearía una crisis con todos estos acreedores. Pero más allá de esto, una devaluación puede ser el final del gobierno. Porque, a ver, ¿en qué se sostiene lo de ahora? Lo de ahora se sostiene, bueno, en que por lo menos una parte de la población, que incluso cada vez es menos, pero digamos una parte de la población, dice, y bueno, mira, esto costaba ayer 2.200 pesos. Es cierto que hoy me cuesta 2.300. Pero bueno, no es tanto. No aumentó tanto. Tal vez mejore. Ese clima, ¿no es cierto? Y esa ilusión que viene arrastrándose, ¿no es cierto?, desde hace algún tiempo, que dice, bueno, cagarme de hambre durante un año entero es el precio que vamos a tener que pagar para que en el 2026 estemos mejor. Algo que en la cabeza de todo un sector de trabajadores, después de mucho tiempo de maltrato, de carestía, de manipulación con las paritarias, como todo lo que se vivió en estos años, bueno, este tipo de concepto, ¿no es cierto?, echó una raíz. Bueno, pero si a ese compañero mañana va y dice, no, ya no era de 2.200 a 2.300, ahora vale 4.500, te vas a la puta que te, ya está, chau Milei, se terminó. Entonces, por razones más profundas, por razones políticas, Milei no quiere una devaluación y quiere armar este esquema de sostener todo este sistema especulativo con nueva deuda, con ingreso de capitales especulativos, y remunerando ese capital especulativo con niveles absolutamente extraordinarios de beneficios, algo que pagamos todo el tiempo los trabajadores con nuevos ajustes. Ahora, la gran puntada, el gran broche de esta operación que estamos hablando, es algo que se empezó a discutir en las últimas semanas y que tiene como título, digamos, como nombre, un nuevo canje de la deuda externa argentina. ¿Qué significa esto? Argentina, el año que viene, con Milei, tiene que pagar vencimientos e intereses por 17.000 millones de dólares de todo aquel canje que había armado Martín Guzmán en la época de la pandemia. ¿Se acuerdan? Que dijo, bueno,
nos liberamos de los vencimientos de deuda de los próximos años y pateamos todo al 2024, 2025. Y en ese momento todo el mundo se dio cuenta, está pateando la pelota hacia adelante, hacia el 2024, 2025. Ahora hay que pagar esa deuda. Y el gobierno, como parte de esta operación especulativa financiera que está armando, quiere patear esos vencimientos para adelante. ¿Cómo lo podría hacer? Ofreciéndole a los usureros, ofreciéndole a los acreedores mejores condiciones de las que iban a recibir con estos títulos, con estos vencimientos. Por ejemplo, darle, en vez de los bonos que tienen que cobrar, otros con mayores intereses. Bueno, en esto consiste el canje. Se llama canje porque te cambio la deuda que tengo con vos para el año que viene por otra deuda que va a vencer a lo mejor dentro de 5 años, y a cambio de eso todos los años te voy a pagar un interés mayor. Ahora, ¿cuál es el problema? Actualmente, en las leyes argentinas que se ocupan de estos temas, hay una restricción que consiste en lo siguiente: si alguien hace una operación de canje de este tipo, puede hacerla si la nueva deuda que va a contraer es beneficiosa para el país en algún sentido. Por ejemplo, que pague menos intereses, que tenga menos plazo, que le reduzcan el capital adeudado. Bueno, por lo menos 2 de estas cosas tiene que haber para que se pueda hacer un canje de deuda. Caputo lo único que quiere es que le alargue los plazos, nada más. A cambio de eso, está dispuesto a pagar más intereses y por lo tanto reforzar una hipoteca explosiva contra el país. Necesita correr esa ley, necesita derogarla, necesita sacarla. Y ese es el decreto de necesidad y urgencia que el gobierno dictó hace algunas semanas atrás y que el Congreso dijo que iba, no, esto es una vergüenza, no podemos dejar que pase esto, pero el martes se tenían que ocupar de esto y los muchachos no consiguieron el quórum. Y ahora convocaron una sesión dentro de, creo que 2 semanas, donde es muy incierto, ¿no es cierto?, que consigan el quórum. Pero esta es la gran jugada que el gobierno quiere manejar, es decir, una gran operación financiera que va a reforzar el grillete de la deuda sobre el cuello de la Argentina a cambio de darle un respiro, ¿no es cierto?, el año que viene, pero dejando a la Argentina más rehén que nunca del capital financiero. Ese decreto del gobierno no solamente contempla esto, además modifica otras cosas. Actualmente el fondo de los jubilados no puede tener el fondo de garantía, o sea, la plata donde está todo el ahorro acumulado de los jubilados. Ese fondo no puede tener más de la mitad de su dinero en título de la deuda pública. Ahora, por este decreto, puede llegar a tener el 70% de la plata en título de la deuda pública. Con lo cual, van a usar la plata de los jubilados para armar un gran globo con esta nueva deuda. El primer comprador va a ser el Fondo de Garantía del ANSES, le va a subir los precios para crear una euforia económica con esos títulos a costa de la plata acumulada del ANSES. Y además, en ese mismo decreto,
se abre la puerta para que la deuda que tiene la Argentina en cualquier moneda pueda ser canjeada por otra deuda en otra moneda. O sea que los bancos que ahora tienen deuda en pesos, si se produce un canje, pueden llegar a pedir que en vez de pesos quieren tener deuda en dólares y por lo tanto reforzar a niveles extraordinarios la deuda externa, es decir, la deuda en dólares de la Argentina. Este planteo de Milei y Caputo convierten a la Argentina en una colonia hecha y derecha del capital financiero. Y este planteo es el que hoy está siendo apuntalado por el Congreso, porque el Congreso no consiguió el quórum para derogarle este decreto. Y probablemente no lo consiga porque mirando la película, o sea, no la foto, sino la película, cada vez son más los diputados que se ponen la peluca. El radicalismo ya tiene un bloque de Milei, ya, ¿no es cierto?, hecho y derecho. De los peronistas, todos los días se cae uno, ¿no es cierto?, de una provincia, de otra, y por lo tanto ya se va formando un bloque que asiste, ¿no es cierto?, a esta política que ahora va a tener como eje una gran operación de colonización financiera que el gobierno va a tener que sustentar con privatizaciones por un lado y con ataques a los trabajadores por el otro. Por ese motivo es tan importante el conflicto de aerolíneas, porque el conflicto de aerolíneas es, sí, la línea de bandera, ¿no es cierto?, todo lo que sabemos, pero es también golpear a una serie de sindicatos que tienen un determinado nivel de conquistas. Entonces, el propósito de ahora degradarles el salario, ir a una eventual liquidación, incluso una liquidación de la compañía, es asestarle un golpe feroz a los sindicatos aeronáuticos y por lo tanto a los trabajadores, a los propios trabajadores aeronáuticos. Es una señal contra el conjunto de la clase obrera. Y acá está la otra gran pata de este arco de colaboración política con el gobierno libertario, que es la burocracia de los sindicatos. En el caso aeronáutico, esto se ve por todos lados, porque imagínense, el viernes pasado ocurrió un hecho que era, para decirlo en términos de abogados, causal de paro nacional. ¿No es cierto? Cuando dice esto es causal de prisión. No, esto era pasible de paro nacional. El gobierno militariza el aeroparque. Frente a la huelga de intercargo, militariza el aeroparque, hace desembarcar, ¿no es cierto?, a fuerzas de gendarmería, de la policía aeronáutica en el aeroparque. No motivó ni siquiera una reacción de ningún tipo por parte de la CGT. Y los sindicatos aeronáuticos o responden en forma directa y vertical a esta política de parálisis de la CGT o marcan el paso en su lugar, como lo hace la llamada burocracia combativa, ¿no es cierto? Digo llamada, o mejor dicho, autodenominada burocracia combativa, de Moyano, de Furlan y todo lo demás, porque efectivamente tenemos ante es un caso de combativismo autopercibido, ¿no es cierto? Ellos dicen combativos, pero ha habido un conflicto muy importante en un sector de la logística, ¿no es cierto?, en Dorinca, donde se puso de manifiesto la complicidad del moyanismo en el despido de delegados combativos. Entonces, junto con el Congreso,
con los partidos capitalistas que están drenando fuerzas y conformando un bloque para sostener al gobierno de Milei, tenemos este papel de la burocracia sindical. Y acá tenemos que hacer una reflexión sobre una determinada orientación política y algo que, bueno, recorre desde el punto de vista de nuestra corriente una historia. Fíjense que nosotros en la campaña electoral del año pasado hablábamos de una elección, de un proceso electoral reaccionario, derechista. Bueno, no era simplemente un adjetivo. Lo que estábamos diciendo es que los candidatos que se postulaban con aspiraciones, ¿no es cierto?, Bullrich, Massa, Schiaretti, Milei, más allá de sus matices y de sus peleas, estaban unidos en un propósito y en una comprensión común. ¿Y cuál era? Que la crisis existente en la Argentina debía ser abordada sobre la base de un verdadero golpe económico contra la clase obrera. Es decir, sobre la base de un cimbronazo de características extraordinarias sobre el salario, sobre las jubilaciones, sobre las condiciones laborales. Y esto los unificaba a todos. Entender esto es fundamental para entender lo que está ocurriendo ahora, porque Milei no es una locura, no es el exabrupto de una corriente que de pronto, ¿no es cierto?, se largó con un programa antiobrero inusitado. A él le tocó, después de la votación, encarnar una tendencia del conjunto de la burguesía, que es abordar esta crisis sobre la base de un ataque de características extraordinarias a la clase obrera. Por ese motivo también, las distintas fracciones capitalistas, rezongando, protestando, los del campo por el dólar, la industria porque le están abriendo la importación, bueno, con distintos choques de este tipo que existen, sin embargo, reconocen el mando estratégico de Milei, porque dicen, este tipo que me está jodiendo con la importación de neumáticos, la importación de ropa, que no me deja exportar la soja al dólar que quiero y todo lo demás, sin embargo está en este momento en una guerra a muerte contra la clase obrera. Y está tratando de armar una gran operación financiera para recuperarle el crédito a la burguesía argentina. Si el gobierno consigue ese canje, los capitalistas piensan que después podrían conseguir, ¿no es cierto?, una condición financiera similar para ellos. Pero, a ver, el que era el segundo de Massa, ¿se acuerdan? Gabriel Rubinstein, uno de anteojos, que iba a la tele. Bueno, él era el segundo de Massa. Ahora reapareció y está siendo consultado bastante, pero el discurso de él ahora es muy claro. Apoya lo que está haciendo Milei. Dice, estoy de acuerdo con lo que está haciendo Milei. Él hubiera sido el ministro de Economía de Massa. Entonces, cuando el Congreso apoya los decretos de Milei, cuando la burocracia sindical, que es en definitiva el brazo de los capitalistas adentro de los sindicatos, apoya la política de Milei, está respondiendo a una tendencia de orden más general de la clase capitalista de abordar esta crisis sobre la base de un cimbronazo y de un ataque brutal contra la clase obrera. Esta tendencia, compañeros, tiene que ser comprendida en un plano internacional, tiene que ser comprendida, ¿no es cierto?, en un plano más general, porque
Milei, bueno, no es un secreto, ¿no es cierto? Es casi, digamos, lo que él todo el tiempo trata de marcar. Milei integra una corriente internacional del capital y de los regímenes políticos. Es decir, una corriente que sostiene esencialmente el planteo de abordar una gran crisis capitalista, una situación donde, bueno, contradicciones económicas largamente acumuladas en el mundo, ¿no es cierto?, en su conjunto, quieren ser abordadas sobre la base de un ataque histórico contra los trabajadores. Bueno, esto está presente en diferentes regímenes políticos, en diferentes gobiernos, y ahora muy claramente en el gobierno de Trump, que se está preparando para ejercer una suerte de dictadura civil, con elementos ultraderechistas que en cierta manera tienen que armarle, ¿no es cierto?, un cuadro político a la medida de sus propósitos. Ustedes imagínense que él, como gran bandera de campaña, colocó la cuestión de la deportación de 10 millones de inmigrantes. Una deportación que previamente va a pasar por detenciones, confinamiento en campos, virtualmente campos de concentración. Claro. Es decir, todo eso plantea una militarización del Estado. Y el mayor de todos los ataques a la clase obrera es la guerra. La guerra internacional, ¿no es cierto?, que comporta no solamente llevar, ¿no es cierto?, a decenas de miles de jóvenes y de trabajadores a la carnicería, sino que en diferentes aspectos contempla una salida de masacre y de crimen contra la población oprimida, como lo que está ocurriendo hoy en Gaza, en Palestina, donde, bueno, ya todo lo que podía decirse sobre esto, y lamentablemente se dice poco, se silencia mucho, pero lo que se dice, ya hemos llegado, ¿no es cierto?, a situaciones de masacre colectiva, de genocidio, que solo habíamos contemplado probablemente en todo el siglo anterior en el episodio del Holocausto judío. Ustedes han visto las últimas informaciones. Bueno, la orientación actual del Estado sionista es, por un lado, extender la guerra al Líbano, a Siria, finalmente a Irán, pero al mismo tiempo bloquear cualquier tipo de regreso de la propia población civil a Gaza, de la población desplazada. Y esto plantea un nivel de masacre de decenas de miles de personas, como está ocurriendo hoy. Es decir, el escenario de la guerra en sus diferentes matices. Y Milei se ha integrado, está plenamente integrado, y es el abanderado de esta orientación, ¿no es cierto?, en el plano de la Argentina. Ahora, en el caso del propio Milei, lo que vemos todo el tiempo son las prevenciones de los que encienden la luz amarilla con Milei. Y uno dice, bueno, son prevenciones técnicas de lo que puede pasar con el dólar, de lo que puede pasar con esto. No es eso lo que preocupa a un sector del capital, a un sector de la burguesía. Lo que preocupa es que esta orientación de choque con las masas conduzca a la revolución social. El problema de la rebelión popular y la cuestión de una revolución social está presente en todo el desarrollo de la crisis política argentina
y en cierto modo también de la crisis mundial, porque finalmente las guerras y las grandes guerras internacionales han sido la incubadora de las revoluciones sociales. Así ocurrió en la Primera Guerra Mundial, así ocurrió también después de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente este proceso, ¿no es cierto?, de choque abierto, desembosado con la clase obrera, es al mismo tiempo el terreno preparatorio, ¿no es cierto?, de una crisis de esta naturaleza. La gran cuestión que está planteada, ¿no es cierto?, de nuestra parte, y ahí viene el sentido mismo de la charla, ¿no es cierto?, de esta charla, que es un ciclo de charlas, es cómo imprimirle una perspectiva a estas luchas y este cambio de tendencia que más temprano que tarde, ¿no es cierto?, se va a operar. La abrumadora mayoría de la izquierda argentina enfrenta o ingresa a este periodo político con una caracterización previa de este proceso que difiere mucho de lo que estamos diciendo aquí. Porque ustedes fíjense lo siguiente, cuando uno dice que Milei encarnaba una tendencia de conjunto de la burguesía argentina, que estaba presente también en los otros candidatos, que eso explica la conducta de complicidad política de la burocracia, del peronismo, de los otros partidos patronales. Bueno, es la caracterización que funda o que sostiene una política. Es decir, es decirle a la clase obrera, la burocracia no es un canal, el parlamento de los partidos capitalistas no será un canal, es necesario preparar una acción obrera independiente, fundarnos en las autoconvocatorias, convocar a los trabajadores, a los jóvenes a que aborden las reivindicaciones a partir de su propia iniciativa. Bueno, acá, desde el punto de vista de la izquierda, esta realidad se abordó de otro modo. Milei expresó una tendencia relativamente excepcional, ¿no es cierto?, de derechismo político y económico, y esto se expresó en que ninguna corriente de izquierda en el balotaje del año pasado, con excepción de Política Obrera, llamó al voto en blanco. Algunas llamaron a votar por masa, otros dijeron no votamos ni a uno ni al otro, pero no indicaron ninguna campaña, como diciendo, mirá, yo hago esto, vos hacés lo que quieras. ¿Por qué? Porque estaba presente la idea, el concepto, de que, bueno, finalmente tenemos que tratar de apuntar al mal menor, y luego, ya pasado el balotaje, ya con el gobierno de Milei encima, apoyarnos en ese mal menor, pedirle a la CGT que convoque a los paros, ir a la propia CGT el 1 de mayo, el día que se reúnen, ni siquiera frente a la Casa de Gobierno, sino encerrados en su propia oficina, ir a pedirles que se movilicen. Bueno, y luego, ¿no es cierto?, como vemos también hoy, en la crisis, en otra crisis política, como esta crisis que se ha planteado ahora con la ratificación de la condena a Cristina Kirchner, que es una condena política, es decir, es una condena que está en función de un juego político entre el gobierno y su principal oposición. Por eso mismo, el día de mañana puede revertirse en otro fallo si al régimen político capitalista le sirve Cristina como puerta de salida a una gran crisis, es decir, una condena que está inmersa, ¿no es cierto?, en
todas las arbitrariedades de una condena política, pero que envuelve a una figura del capital, de los contratistas, de la utilización del presupuesto público para la construcción de una camarilla personal y de negocio de naturaleza familiar, que como socialistas no vamos a callar. Me comentaba acá un compañero, me comentaba Mariano, que en el Congreso del SUTEBA, los principales dirigentes del SUTEBA saludaron a la principal dirigente del FIT por su posición frente a la condena de Cristina, por haber señalado el carácter político de esta condena, pero hacerlo en un terreno de alineamiento completo, indiferenciado respecto del kirchnerismo. Es decir, que tenemos una izquierda que en vez de intervenir en esta crisis para preparar un rumbo independiente, lo está haciendo como flanco, como ladero de esta oposición capitalista que al mismo tiempo se está desmembrando todo el tiempo, ¿no es cierto? Y está drenando elementos en favor de Milei y se está desmembrando inclusive entre quienes no se desmembran. Porque finalmente la propia Cristina, en sus últimas cartas, ha apoyado la reforma laboral, ha apoyado la reforma del Estado, es decir, como diciendo, bueno, este tipo no me gusta esto más, pero yo también estoy cambiando, yo también, fíjense, señores de la banca y de la industria, nosotros podemos ser una alternativa. Entonces viene esta gran cuestión de cómo, ¿no es cierto?, tenemos que preparar una intervención, porque vamos a tener luchas y tenemos que estar muy preparados y muy dispuestos a intervenir en ellas, a ser un factor activo en su desarrollo, en tener una presencia incondicional allí donde del modo más elemental, más pequeño, se enarbole y se levante una reivindicación contra el gobierno. Pero este señalamiento y esta caracterización política sirve para que, sobre todo por medio de la propaganda, es decir, la explicación, la llegada a los trabajadores, con ideas, con conceptos, abramos la cabeza en el sentido de que esa lucha y esa acción encontrará una respuesta y encontrará un futuro si logra abrir un rumbo independiente. Porque la burocracia no será un canal, incluso cuando, como ocurrió en el reciente paro de transporte, termine convocando acciones aisladas bajo este clima de presión, ¿no es cierto?, que estábamos mencionando antes. Y entonces acá viene un problema de método muy importante que de alguna manera lo mencioné antes. Si existe un cambio de tendencia en los trabajadores, para nosotros el principal termómetro no tiene que ser, desde luego que no las encuestas de opinión, pero incluso solo como una referencia a las luchas que se están desenvolviendo, porque indudablemente las luchas son un elemento objetivo, pero la principal vara de nuestra caracterización, en la medida de nuestras fuerzas, en la medida de nuestra posibilidad, tiene que ser nuestra propia actividad. Miren, nosotros fuimos hace una semana, 10 días, a la siderúrgica de Campana, Siderca, no, pero ¿cómo se llama ahora? Tenaris, no, Termin. ¿Sigue siendo Siderca? Bueno, fuimos a Siderca la semana pasada, reiterando una actividad que estamos haciendo
no solamente en Siderca, la estamos haciendo en Asindar, la estamos haciendo en las grandes fábricas del neumático, ustedes van a Pirelli y lo saben perfectamente, llevar el periódico, hablar con los trabajadores, hacer llegar nosotros nuestros volantes y recibir también una respuesta que en principio tiene un primer indicador en la respuesta al periódico. Allí en la última vez que fuimos a Campana colocamos casi 30 periódicos. Hemos llegado a colocar 50 hace poco tiempo en Asindar, en Villa Constitución. Cuando uno coloca en una fábrica 50 periódicos, no es simplemente la colocación del periódico, es un acontecimiento adentro de la fábrica, porque quiere decir que si en la fábrica hay 3.000 compañeros, uno de cada 50 o cada 60 tiene el periódico se comenta, el periódico llega, y por lo tanto se va generando, ¿no es cierto?, una discusión. Ahora estamos haciendo un curso de formación política con nuevos compañeros que se han acercado como resultado de este trabajo en Villa Constitución. Entonces, el gran desafío de política obrera es que el termómetro de un viraje, no solamente de lucha, sino de un viraje político en las masas, pueda ser medido a través de nuestra propia actividad, con un plan de agitación, un plan de propaganda política y naturalmente luego de organización. En esto, y con esto, ¿no es cierto?, voy cerrando, tenemos por delante un desafío grande, que es reconquistar nuestra inscripción electoral en la provincia de Buenos Aires. Las elecciones de medio término van a ser un termómetro de toda esta crisis. Ahora, agravado, un termómetro puesto a mayor temperatura por esta decisión que ha tomado el gobierno, ¿no es cierto?, manda un proyecto de ley al Congreso para eliminar las PASO, pero también para establecer un estatuto ultra proscriptivo para la legalización de partidos políticos. ¿No es cierto?, que tendremos que estudiar con atención, pero por ahora no me quiero detener en eso, sí en esta cuestión de las PASO, que es interesante porque finalmente, ¿por qué se pusieron las PASO? Bueno, las PASO fueron un intento de reagrupamiento político de los grandes partidos de la burguesía. Es decir, no nos rompamos, tratemos de encontrar una vía para agruparnos, organicemos internas, organizamos primarias, como dicen los peronistas, el que gana lidera, el que pierde acompaña, uno sale primero, el otro sale segundo, es decir, una política de reagrupamiento. La eliminación de las PASO es una línea de disgregación o de acentuación de la disgregación que ya existe. Porque, lógicamente, si no hay acuerdos en los grandes bloques políticos, si no se pueden poner de acuerdo en listas comunes, vamos a tener fracturas. Y el gobierno, en ese cuadro de fracturas, está armando su propia lista, más que una alianza o una coalición, porque se está sirviendo, ¿no es cierto?, de esa disgregación. Entonces, esto muestra, ¿no es cierto?, la caldera política que se está agitando en torno de la elección, y para nosotros lo que está en juego, ni más ni menos que esto, es poder conquistar una mayor tribuna, es decir, un escenario más amplio en términos de difusión, de posibilidad de acceder a los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que es propio de una campaña electoral, en un momento donde la crisis nacional y mundial tiene, ¿no es cierto?, la envergadura, ¿no es cierto?, que hoy estamos
estamos viendo nosotros en la Argentina. Entonces, este es el terreno de la preparación política que tenemos que lograr, que tenemos que conquistar. El primer objetivo, y lo que estamos haciendo es trazándonos un plan de llegada, de intervención, de agitación en las grandes concentraciones obreras del país. Naturalmente la intervención en las luchas que se han dado en este periodo, en la universidad, en la gran industria, en la docencia. Pero sobre la base de esta comprensión de conjunto, lograr que sus mejores luchadores, que sus mejores activistas se integren a una construcción socialista, obrera, internacionalista. Bueno, paro acá, así podemos discutir y abrir un poco la discusión. Bueno, compañeros, algunos avisos. Son las 12 del mediodía, nosotros por una cuestión de tiempo tenemos que entregar el espacio a las 13 horas, hay una fiesta, así que abramos el debate, pero las consultas y los aportes que sean concretos, concisos más que nada, porque nos apremia el tiempo para entregar el lugar, ¿no? Pero bueno, esto no... Tenemos una hora, tenemos una hora es bastante. Antes de la una tenemos que ordenar el espacio, todo eso, lo tenemos que entregar. Pero bueno, hago igual el aviso, ¿no? Así que bueno, abramos el micrófono para todo compañero que quiera intervenir. Bueno, después de Patricia, o de que vaya acompañando. Bueno, vení, Horacio. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Horacio, soy docente, profe de educación física y de ciudadanía de La Matanza. Y bueno, ya como hace muchos años. Ya estoy por cumplir 21 años de docente en el sistema, ¿no? Porque después estoy hace mucho más en colonias y todo eso. Bueno, hoy vine con mi hija que está en la universidad, con el noviecito que es un trabajador, y con mi compañera Vanessa, que es enfermera. Así que, ¿cómo es? No, quería ver si Ramal puede explicar un poquito cómo es el tema de en qué afecta todos los problemas económicos, en qué le afecta a la juventud, el acceso al trabajo, todo eso, porque bueno, para que entiendan más que nada, sobre todo mi yernito, que le cuesta un poco entender toda esta cuestión de la cuestión laboral. Lo estoy quemando, perdón. Pero no, fuera de broma. Cuento algo muy cortito, una mala experiencia que él tuvo en un trabajo hace poco. Él lo tomaron en una distribuidora y entraba a las 6 de la madrugada, ¿sí? Y a las 4 de la tarde el patrón, por no decir el explotador, lo llevaba a otro trabajo en su quinta para hacer trabajo de albañilería. No sé qué concepto le podemos poner. Ultra mega explotador, no sé. Pero bueno, yo logré después de, unos meses. ¿Cuánto trabajaste, Joel? Como 5 meses.
cumpliendo ahí, con frío, como sea, pero encima era las 4 de la tarde, que ya estaba el lomo reventado, porque la distribuidora se levanta peso, mucho peso. Y ir a hacer un trabajo de construcción, no sé, y a veces lo tenía hasta las 7, 8 de la noche, así que bueno, la esclavitud al palo, digamos. Entonces, para que entienda un poco, eso nomás. Y de hecho que le pasa a muchos jóvenes, o sea, yo estoy mostrando acá en el caso de una persona llegada a mi familia, pero le pasa a muchos jóvenes. Y como siempre el gobierno ausente, el gobierno tanto de Espinosa, Kicillof y demás, ausente en el control de si los pibes están trabajando en condiciones laborales, si están en blanco, si bueno, todo eso. Bien. Bueno, le paso el micrófono a Patricia. Bueno, muy breve. Vos hablaste recién de un cambio de tendencia y dentro de lo que tiene que ver con en qué se expresa ese cambio de tendencia, hablaste de las autoconvocatorias. ¿Por qué Política Obrera pone el foco en las autoconvocatorias de los trabajadores? Otra pregunta. Compañeros, ¿hay alguna otra pregunta? El micrófono sigue abierto para intervenir. Buenas tardes, soy Brian, docente de La Matanza. Quería hacer una consulta a Marcelo respecto, vos bien dijiste que había una idea en común con los diferentes candidatos en las elecciones pasadas, con un plan sistemático de un golpe económico a la clase trabajadora, que hoy gobernando Milei hay una cierta complicidad de los gobernadores y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Un poco para esclarecer cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires, cuál es el rol que ocupa hoy Kicillof dentro de este ajuste, este golpe económico a la clase trabajadora, sobre todo con esta aprobación o planeamiento del RIGI, atraer grandes inversiones a la provincia, que en algún sentido establece un mismo mecanismo, ¿no? Más que nada para ver cuál es el rol que ocupa Kicillof, porque hay muchos trabajadores que ponen expectativas electorales hacia futuro por parte del gobernador de la provincia. ¿Algún compañero más? Bueno, si no hay más consultas, le paso a Marcelo para que las responda. Bueno, a ver, hay una primera cuestión, ¿no es cierto?, que colocó el compañero Horacio sobre lo que está ocurriendo en este momento con la juventud trabajadora, que me parece que es muy importante, está muy bien que lo hayamos colocado, porque cuando hablamos en general de que
bueno, hay un ataque a la clase obrera, un intento, no lo toqué específicamente en la charla, pero además del problema del salario y de las jubilaciones, no nos podemos olvidar que se sancionó una ley bases que tiene metida dentro una reforma laboral. Una reforma laboral que es virtualmente la liquidación del derecho del trabajo con monotributo, liquidación de la indemnización por despido. Y el foco de esta precarización laboral son los jóvenes, son los que ingresan, ¿no es cierto?, al mundo laboral. Y esta ofensiva sobre los jóvenes, además, es uno de los puntos que acepta o facilita el pacto entre la burocracia sindical y el gobierno. Porque la línea de la burocracia sindical es la línea de los derechos adquiridos. Es decir, ciertas cuestiones laborales seguirán valiendo para los trabajadores que ya están en relación de dependencia, para los que ya están, ¿no es cierto?, en un determinado convenio. Pero todo lo que sea incorporación laboral nueva, bueno, ya entra bajo las nuevas condiciones, donde puede haber trabajo por monotributo, donde se elimina la indemnización por despido y se reemplaza por un seguro, donde se abra un campo muy amplio para los acuerdos laborales en cada lugar en particular, por fuera de los convenios colectivos. Entonces, el problema de la organización de la juventud, ya no solamente la juventud estudiantil, sino la juventud trabajadora, con un programa contra la precarización laboral, es una cuestión que deberíamos incorporar incluso en nuestra acción política estudiantil también, porque si la universidad se ha sacudido y los jóvenes están movilizados a partir de lo que ocurrió en la universidad, una parte muy importante de esa juventud labura también. Y mango más, mango menos está sometida a estas condiciones que veíamos recién, en los call centers, en la salud, en el comercio, por supuesto, lo que acá se comentó, en la industria, en la logística. Entonces, la campaña contra el trabajo precario, por la recuperación de los derechos laborales para el conjunto de la clase obrera y para la juventud, es una bandera que creo que como aporte, ¿no es cierto?, que vos colocás, lo deberíamos incorporar en la agitación política y particularmente nuestra agitación sobre la juventud, no como un aspecto aparte, porque en los colegios, universidades debería ser una gran agitación. Yo lo vivo como docente, el nivel de deserción que hay, el nivel de deserción que hay estudiantil es pavoroso en la universidad. Y muchas veces tiene que ver con esto. Dice, mire, conseguí un trabajo que no me permite seguir estudiando, tengo turnos rotativos, tengo un horario que es incompatible con seguir cursando, es algo que está muy presente. Bueno, esta es una primera conclusión que me parece importante. Lo segundo que se colocó, Patricia, vos habías mencionado el problema de las autoconvocatorias. No, yo coloqué lo de las autoconvocatorias en el siguiente sentido, ¿no? Uno puede decir, nuestra orientación son las autoconvocatorias. Sería una forma unilateral y por lo tanto peligrosa de abordar nuestra política. Porque nuestra orientación es pelear por una acción de carácter independiente, es decir, que la clase obrera pueda constituirse en clase política, en protagonista de esta crisis.
Entonces, esa es una orientación. Luego, hay que adaptar a esa orientación diferentes circunstancias políticas. Por ejemplo, nosotros participamos la semana pasada, ya lo mencioné antes, en el Congreso de SUTEBA. Alguien puede decir, ¿pero cómo? ¿Vos no querés autoconvocatoria? ¿Por qué no autoconvocaste a los docentes por afuera de SUTEBA? Bueno, no lo descarto. De hecho, ya se han recorrido autoconvocatorias en la docencia. Pero en nombre de la autoconvocatoria no voy a renunciar a librar una lucha al interior de un sindicato, máximo en un lugar donde se reúnen delegados. Serán manipulados, en alguna medida estarán manipulados, ya conocemos, pero en alguna otra medida no. Y por lo tanto vamos a ir, repartimos un material, exponemos una posición, explicamos en qué consiste la democracia sindical frente a un régimen sindical de autoridades vitalicias. Y hacemos toda una agitación adentro de un sindicato. Naturalmente que llegada una lucha de una envergadura y un bloqueo del sindicato, decimos nosotros no nos detenemos. El sindicato es un lugar donde hay que intervenir, pero no es un corset. Y por lo tanto, si hay que seguir adelante en la lucha, iremos a la autoconvocatoria. Pero lo importante es entender que, tú dices, ¿tu orientación son las autoconvocatorias? No. Mi orientación es de colocar a la clase obrera como protagonista política de esta crisis. Y entonces, desenvolver, ¿no es cierto?, todos los caminos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Sería tan negativo decir yo autoconvocatoria o nada, como decir yo fuera del corral de Baradel no me muevo, solo dentro, no, tampoco, de ninguna manera. Tengo una determinada orientación. Esto vale finalmente para las elecciones y la política parlamentaria, porque no hay terreno más hostil que el Parlamento o que un proceso electoral. Y sin embargo entendemos que en ese proceso electoral hay un gran campo de propaganda política para llevar adelante en favor de nuestras posiciones. Por eso lo destaqué. Miren, en el tema de Kicillof, bueno, hay un aspecto que ustedes acá, hay compañeros docentes, lo conocen perfectamente, es decir, Kicillof en definitiva es el vehículo del ajuste nacional adentro de la provincia de Buenos Aires. Así manejó la política salarial, así maneja el conjunto de la política sanitaria, social en la provincia y demás. Pero la figura de Kicillof tiene otra proyección. Kicillof quiere ser el sucesor pasteurizado y esterilizado de la experiencia mileísta. ¿Vieron cuando viene el sachet? Bueno, Pablo sabe mucho de esto, como activista de la alimentación, ¿no es cierto? Cuando viene la leche que dice pasteurizada, esterilizada, ¿no es cierto? Con todo ese tipo de cosas. Bueno, él se está postulando como una experiencia de relevo político cuyo principal mensaje es que no va a tocar las conquistas, entre comillas, antiobreras del periodo de Milei. Es decir, yo puedo gobernar, la reforma laboral ya es un hecho, el despojo jubilatorio ya es un hecho, y puedo construir una realidad política, si ésta llega a desbaratarse, sin alterar lo que Milei ya dejó, nosotros ya dejó. No es diferente a lo de Cristina, por eso no está totalmente claro hasta dónde, ¿no es cierto?, va a marchar uno y otro en diferente dirección. La única diferencia, a mi juicio,
es que por una razón eventualmente generacional, eventualmente de su propia trayectoria política, la trayectoria de Cristina, para esa tarea, Kicillof se postula como eje de una eventual coalición política, con diferentes caídos del catre de experiencias políticas muy diversas. La Argentina está lleno de caídos del catre. Larreta, el propio Pichetto, los que están con Pichetto, que son como caídos del catre de Pichetto, es decir, ya duermen en bolsa de dormir, ni siquiera en catre, ¿no es cierto? Bueno, todo eso que anda dando vueltas, él, ¿no es cierto?, se postula como eventual reagrupamiento, que no lo harían con Cristina, por diferentes razones, incluso por la impugnación judicial que vive hoy. Pero en Inglaterra hubo un primer ministro laborista que se llamó Tony Blair, que vino después de Thatcher. El tipo era un laborista conservador, es decir, no cambió, los mineros siguieron derrotados, todos, y él dijo, bueno, yo consolido esto, atendiendo ahora a que la situación no derive en una salida revolucionaria, Milei. Entonces, él cumple ese papel político, ¿no es cierto? Y, digamos, el principal sentido de lo que está armando, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso. Bueno, no sé si hubo... No, creo que no, hay una cosa. Claro. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandra, yo soy de Barrio Mitre. Bueno, es la primera vez que me animo a hablar. Y bueno, yo de Villa Tesey, de Hurlingham. Claro. Bueno, les comento que yo soy una parte de desocupados, que tenemos un plan de 78 y bueno, estamos luchando día a día. Y encima somos personas, bueno, grandes, que nos cuesta mucho más conseguir trabajo que las personas jóvenes. Y bueno, quiero decirles que a pesar de todo, estamos ahí en la lucha con el partido para que, bueno, salgamos adelante, para que todo cambie y de una vez por todas, bueno, esto que estamos pasando se termine. Por eso tenemos que salir y sepan que a nosotras nos cuesta mucho más desde el barrio, bueno, con los merenderos, con los comedores que hacen pobre todos malabares para poder ayudar a los barrios. Bueno, yo pertenezco a una parte que acá voy a poner la lucha para todos y bueno, me cuesta muchísimo. Ahora estoy en un taller que me pagan 2 pesos, que hacemos calzado y ahora el calzado está por lo bajo porque no se vende nada y toda la gente la poca plata que tiene la gasta en comida, lo que menos hace es gastarla en calzado y ropa y bueno. Entonces ahora mi oficio de toda la vida está más desgastado que nunca, pero bueno, yo con lo poco que tengo trato de aportar al partido y bueno, eso, quería comentarles nada más que Bueno, compañeras, compañeros, agradecer que se hayan acercado, espero que hayamos sacado buenas conclusiones para las actividades que tenemos por delante y recojo la inquietud de la compañera en el siguiente sentido. Estas actividades que estamos haciendo, que las hacemos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, inclusive del interior. Yo estuve la semana pasada en Bahía Blanca, Pablo creo que ha estado, tiene previsto también ir a Pergamino y luego al interior del país también, pero en lo que tiene que ver acá con la provincia de Buenos Aires, la importancia que después la llevemos a los barrios, ¿no es cierto? Que podamos hacer esto, aunque sean más chicos, en el barrio Mitre, allá en La Matanza,
también en lugares donde tenemos una actividad barrial, y por lo tanto llegar más profundamente a los compañeros que probablemente quieren llevar adelante este debate y organizarse, y a lo mejor, como señalaba la compañera, también tienen una dificultad para transportarse hasta un lugar, en este caso en Morón, incluso por lo terriblemente costoso que se ha vuelto viajar, ¿no es cierto? Gastarse 1.000 pesos en un suspiro, ¿no es cierto?, por hacer 2 viajes. Entonces creo que lo de la compañera deja planteada esta inquietud, que de pronto un comité como este de la zona oeste se plantee distintos lugares acá de los barrios, ¿no es cierto?, de Hurlingham, Morón, Matanza, Merlo, demás, para poder hacer actividades como esta. Bueno, gracias a todos y